Por ejemplo, los maestros tienen que trabajar con los proyectos, con los materiales educativos, que no son textos, que no son libros, son materiales educativos, son concepciones muy distintas. Los maestros tienen que trabajar con los materiales educativos del Plan Bicentenario sin los materiales educativos. No logramos entender cómo puede hacerse eso. Eso solo es producto de un exagerado burocratismo que tiene su asiento en las instancias educativas. Hablamos, tercer aspecto, de las limitaciones de la Ley Orgánica de Educación. Un solo ejemplo, antes que empiece el amigo con su toque de tambor sobre el micrófono. Un solo ejemplo. De la Ley Orgánica de Educación se desprenden, de la simple lectura de la Ley Orgánica de Educación, 25 leyes especiales. ¿Cuántas se han hecho? Este no es un problema de opción A o opción B. Ninguna. Ninguna. ¿A qué estamos jugando? Es la pregunta. La pregunta es, ¿a qué estamos jugando? Nosotros no podemos pregonar una revolución con prácticas que la niegan. Todos ustedes tienen que haber leído a un gran científico social que sostiene que lo que define a un revolucionario es la profunda coherencia entre lo que dice, entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, sobre las bases de un sólido compromiso social transformacional. Entonces, aquí estamos jugando, es la pregunta. Para no seguir con este memorial de agravio, permítanos señalar a través de algunas preguntas, porque así se nos dijo, ¿no? Voces desde todos los lugares. Entendemos en primer lugar desde los lugares silenciados. Eso es lo que queremos hablar. De los maestros que probablemente no tienen la oportunidad de que un viceministro le dé la palabra. ¿No? Con los problemas, es decir, los nudos, hemos señalado algunos. Y las propuestas, pero más que propuestas, nosotros queremos hablar de soluciones. Permítanos plantearlo preguntándonos. Por ejemplo, ¿se justifica en una revolución la existencia de tantos ministerios? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Sería una herejía, segunda pregunta, sería una herejía adelantar lo que se llamaría una reingeniería de la administración pública? Tercera pregunta. No estoy atentando contra la fuente de trabajo de ninguno, por si acaso. ¿Podríamos pensar en la organización de un solo Ministerio de Educación? Estamos pensando como revolucionarios. La educación como proceso. La educación para la vida. Cuarto, ¿es conveniente avanzar una auditoría de gestión en las instituciones y programas adelantados por la revolución? Porque hay algunas prácticas que nosotros las vemos totalmente contrarrevolucionarias. Ayer alguien se atrevió aquí y dijo que susto mediante se ganó de milagro, y a nosotros nos da la impresión de que y lo dijo esa misma persona, que los ministros del área de la economía estaban haciendo campaña por el candidato de la oposición. Porque ¿qué campaña sobrevive a una devaluación? Bueno, nosotros decimos que en la práctica educativa pareciera ser que desde los ministerios del área se está haciendo campaña para la oposición. La quinta pregunta. ¿Estaremos en capacidad de instrumentar una reinversión, en términos de invertir, de volver a invertir, de la planificación educativa, pivoteándonos en la valorización de las potencialidades de la escuela, la comunidad y la espacialidad del entorno? Porque es que seguimos planificando escuelas en el aire, así como se denuncia en el manifiesto de Cartagena, repúblicas aéreas, nosotros seguimos pensando en escuelas aéreas. Cuando la escuela tiene, de acuerdo al principio básico de un revolucionario, que fundamentarse en la localidad.
Sexta pregunta. ¿Podremos impulsar una verdadera reformulación curricular? Los educadores saben de lo que estamos hablando, apoyada en la justipreciación de nuestras potencialidades, las capacidades de los educadores y las actitudes de los estudiantes. El viceministro Reynoso hablaba de los sujetos de la educación. Son los grandes ausentes en la planificación. Siguen siendo los grandes ausentes en la planificación. Como educadores nosotros tenemos que reclamar que se tomen en cuenta. ¿Sí? Una tesis marxista sostiene que los alumnos son los ciudadanos del futuro que ya empezó. Entonces no podemos obviarlo. ¿Sí? Séptima pregunta. Propugnaríamos una reterritorialización del país, quebrando esquemas mentales y espaciales que mantenemos desde la colonia, porque nosotros seguimos creyendo que la universidad es la universidad en la que yo creo, yo. Nosotros hablamos de que un revolucionario tiene que ser modesto, pero cada uno de nosotros es un sol. Y ese es el problema, que nos estamos quemando entre todos. Nos estamos achicharrando entre egos. Ese es el problema. Un verdadero educador tiene que avanzar desde la modestia, desde la sencillez, involucrándose con los problemas locales de la escuela, de la comunidad. Se impone entonces que reterritorialicemos el país. Tenemos una propuesta, la de la reforma constitucional del año 2007. Nosotros pedimos que la releamos para que veamos cómo en los 15 artículos que propuso el presidente Chávez, disculpen que yo diga presidente, que yo soy civil, el presidente Chávez propuso 15 artículos, no los otros que nos llevaron al barranco. Allí está la reterritorialización planteada. Por ejemplo, cómo se rescata la visión del espacio marítimo y continental que tenemos 500 años negándolo. Por ejemplo, cómo se rescata lo que llaman la Venezuela profunda, que seguimos ignorando en el arco costa-montaña donde nos amontonamos todos. Se impone valorizar eso. Octava pregunta. ¿Estaremos en capacidad de constituir centros de estudios disciplinados, sistemáticos, anti-vanidad? Alguien habló de la vanidatoteca, porque eso es lo que somos, ¿no? Que nos enseñen a crear cursos, a valorizarnos, ¿verdad?, y a tomarnos en cuenta como espacio desconocido. García Márquez lo dice en el premio de aceptación del premio Nobel. El estudiarnos con esquemas ajenos nos hace ser cada vez más solitarios, más desconocidos. No nos conocemos. Vivimos citando autores, pero no nos conocemos. ¿Sí? Entonces tenemos que dedicarnos a estudiar, a trabajar. Bueno, bien. Proponemos en definitiva que se diseñe realmente una política educativa de Estado. Tenemos, bueno, no puedo decir siglos, porque van a decir, wow, pasa como un día que fui a hablar sobre Miranda y me preguntaron que si yo lo había conocido. No, tanto allá no. Pero tenemos que décadas hablando de que no tenemos proyecto de país hasta que no tengamos un proyecto educativo nacional. Entonces se impone que se defina la organización, el diseño, la estructuración, la articulación de una política educativa del Estado como elemento prioritario. Como elemento prioritario. Una política educativa que, por ejemplo, quiebre el modelo articulado de los espacios de educación superior como espacios de exclusión.
Se agota el tiempo, Omar. Un modelo fracasado, por cierto, como lo demuestran los mismos indicadores que yo rescato. 10 segundos para decir. La propuesta: rescatemos la escuela como espacio de transformación y como soporte de construcción de la sociedad justa. Nosotros no decimos más justa, justa, que todos necesitamos y merecemos. No permitamos que sigamos con la excusa de que aquí lo urgente no deja tiempo para lo importante. Gracias.